el Señor los bendiga grandemente. Es un día especial, este es el día del Señor. Y la pregunta que yo traigo en esta mañana es, ¿por qué nos afligimos? Ese es el título que tiene este compartir, esta prédica. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué sufrimos? Verdaderamente, amados, ¿quién no se ha hecho esta pregunta una o varias veces en la vida? Y más aún en los últimos tiempos que hemos vivido, más de 2, casi ya 3 años, verdaderamente. Este es un cuestionamiento inherente a nuestra vida en esta tierra. ¿Por qué nos afligimos, no? Y bíblicamente tenemos un ejemplo que salta a la vista. Es una vida que seguramente ya todos están pensando a quién voy a nombrar. Es el siervo Job. Em, para comenzar, su nombre, Job, significa aquel que soporta penalidades. Así es que verdaderamente él hizo honor a su nombre, eh, pero también hay un concepto que encontramos mucho en la antigüedad, que se asocia el pecado a determinado sufrimiento, ¿no? Y los que hemos leído el libro de Job, podemos ver y podemos relacionar por qué los amigos de Job constantemente lo interrogaban y le preguntaban, lo cuestionaban una y otra vez, cómo había llevado su vida, cómo estaba pecando para que le acontecieran tantas penalidades, ¿verdad? Basado en este concepto que les estoy comentando. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios en Job 1:1? Leamos. Hubo en tierra del Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces nos preguntaremos, ¿pero cómo? Si era varón perfecto, recto, delante de Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué todo este sufrimiento? ¿Por qué otros varones de Dios como José, David, Jeremías, Pablo experimentaron múltiples sufrimientos? Y también nosotros nos preguntamos por qué como creyentes nos ocurren tiempos de gran tribulación. Es difícil, es una pregunta muy difícil de contestar y de comprender verdaderamente, pero la realidad, amados hermanos, es que si bien nuestra conversión a Cristo es lo principal, nuestra fidelidad a Él, al Señor, es continua y nosotros nos analizamos y vemos que como Job, ¿no? Muchas veces, o quizás no tanto como Job, pero decimos yo trato, me esfuerzo y bueno, pero la realidad es esa, hermanos, eh, no es una garantía nuestra conversión o nuestra fidelidad, el caminar y tratar de hacerlo de forma recta, para que seamos librados automáticamente de las dificultades de esta vida, del dolor, del sufrimiento. No, no es así, no es así, porque si no, el Señor no nos hubiera advertido en el Evangelio de San Juan 16,
33. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción, nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ya es una advertencia porque no nos dice, yo los voy a librar de todo, van a tener un lecho de rosas y el caminar. No, eso no está en el Evangelio de Jesús. Entonces yo reflexionaba sobre las múltiples razones que van a hacer que suframos, que nos que, que tengamos esas aflicciones en esta tierra. Y es bueno que la conozcamos para estar apercibidos y para poder permanecer firmes en este camino, realmente, así como lo hizo Job. Job pudo sostenerse en esa fe grande y concluir su vida de manera poderosa y en victoria, dada por el Señor, obviamente, ¿no? Que el Señor nos conceda verdaderamente esa fe inquebrantable para los momentos difíciles que van a venir, sí o sí. Entonces vamos a analizar un poquito estas razones por las cuales vamos a sufrir. Si me acompañan, por favor, a Romanos 5:12. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esta primer circunstancia o es digamos, el pecado original que arrastramos por el pecado de Adán y Eva, que figura en Génesis, en el libro de Génesis, ¿no? Entonces, todos nosotros, antes de recibir a Cristo, sufrimos estas consecuencias de lo que se llama la caída, ¿no? De Adán y Eva en el libro de Génesis. El pecado verdaderamente nos hace gemir, la muerte espiritual nos hace sufrir, ¿no? En segundo lugar, también es bueno que conozcamos que algunos creyentes podemos sufrir de la misma manera o por las mismas razones que sufren los no creyentes, los incrédulos, ¿no? ¿Por qué? Como una consecuencia de nuestras propias acciones, ¿no? Gálatas 6:7 dice claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es la ley que todos conocemos, natural y espiritual, la ley de la siembra y la cosecha. Esto aplica en general a todo el mundo, ¿no? Y nosotros, ya como creyentes, nos arrepentimos, el Señor perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de una decisión equivocada, de un sembrar mal, las vamos a tener de todas maneras. Lo podemos ver eso en la vida de David, un gran siervo de Dios, pero no vamos a tocar ese punto en este momento. ¿Qué otra razón podemos tener para sufrir en esta tierra? Porque vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo corrupto. Estamos en Cristo, sí, aleluya. Pero a nuestro alrededor está el efecto del pecado que nos rodea, que nos ronda, que nos causa aflicción, ¿no?
sufrimos como hijos de Dios en Cristo Jesús. La palabra nos dice en Romanos 8:17. Miren, pongan atención a esto. Dice, somos hijos, por tanto, sí, hijos también herederos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y acá viene la condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Entonces, esto también es un motivo de aflicción para nosotros. Pablo lo vivió. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, podemos recordar también a Lot, ese hombre que decidió mal, decidió bajar a Sodoma y Gomorra, apartarse de su tío, porque lo vio más bonito, lo vio floreciente, lo vio verde, fue atractivo a sus ojos. Pero aquí la palabra nos dice algo importante. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a ver cómo Lot, por esa mala decisión, sufría, dice, se afligía constantemente, estaba rodeado de pecado. Pero leamos, dice que libró al justo Lot, el Señor, porque yo me imagino que sí, como nos puede pasar a nosotros también, metemos la pata, tomamos una mala decisión guiados por nuestros sentimientos, por nuestra carne, por cualquier concupiscencia, por nuestros ojos, etcétera, y después lo lamentamos, nos arrepentimos y el Señor, a un corazón contrito y humillado, nos rechaza. Así es que dice que libró, y sabemos por la historia y la Biblia que él y su familia fueron librados. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo fue su vida ya en Sodoma y Gomorra? Dice que Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, dice que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, y es lo que nos pasa el día de hoy y de forma cada vez más rápida, más grave, más apresurada, disparos por aquí, las noticias, mentira, robo, engaño, todo es verdaderamente, como ahora tenemos las redes sociales o la televisión, los medios de comunicación mucho más rápidos. Imagínense, creo que todo lo que rodeaba a Job era nada comparado a lo que nosotros vivimos ahora, hoy en día, y con la rapidez que se infiltra en los jóvenes, en los niños, en todos nosotros. No estamos exentos, porque estamos en el mundo, no somos de este mundo, porque somos de Cristo, pero estamos acá. Una cuarta razón por la cual nos podemos afligir, que viene a ser el caso de Job, que es el nombre con el que comenzamos este compartir, se trata del adversario, el acusador. Él nos puede hacer afligir, obviamente que con el permiso de Dios, ¿no? Sabemos esto, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Entonces, ese adversario, hermanos, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y nosotros,
como pueblo de Dios hacemos constantemente esa lucha espiritual, esa guerra que no es de carne y sangre, eso se lucha a otros niveles espirituales. Tenemos lucha con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como dice en Efesios 6, lo pueden leer en sus casas. Vamos a sufrir inevitablemente afrentas que debemos resistir, firmes en la fe. Otro tipo de sufrimiento que vamos a experimentar es, perdón hermanos, por causa de la justicia. Pero, aleluya, aleluya por ello, pues es una indicación de una genuina devoción a Cristo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículos del 10 al 12. ¿Qué nos dice el Señor? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Él es la justicia. Porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Y añade, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cómo dice que debemos reaccionar? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que, hermanos, los que ya tenemos un tiempito en los caminos del Señor, podemos recordar, sobre todo al principio, ese rechazo, esa burla, ese no invitarnos. Hacían, yo tenía diversos grupos y poco a poco, evidentemente que el Señor lo permitió para algo mejor, pero al principio nos duele. Hacen sus reuniones y a la única que no invitan es a la pesada de la Mary. Ay, ya viene esta con su Biblia. Ay, ¿qué va a hablar ahora? ¿Qué va a querer orar antes de la comida? Ay, Dios mío, ya el marido en cualquier momento se harta de ella y la bota. Bueno, gloria a Dios, porque nada de eso ha ocurrido. Sí, el Señor me ha apartado de muchísimas personas, pero aleluya, gloria a Dios por los momentos que aún el día de hoy hablan mal de nosotros. Nosotros tenemos que vencer con el bien el mal, orar por ellos, bendecirlos, gozarnos y alegrarnos. Pasamos la página, estamos muy contentos, muy tranquilos con lo que Dios nos da. Amén. Así es que no debemos de sufrir. Este es un sufrimiento por la causa del Señor. Aleluya. Eso nos debe producir un gozo. Gracias, Señor, porque de verdad puedo saber, puedo constatar que así como a ti te rechazaron, me rechazan a mí. Entonces estoy bien en la devoción a ti. Gracias, Señor. Aleluya. Otro motivo que Dios puede usar en el caso de los sufrimientos en nuestra vida es para nuestro crecimiento o para nuestra transformación espiritual, ¿no? Para que nos arrepintamos, para que enderezcamos nuestros caminos, si es que nos estamos yendo un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, el Señor va a hacer un pare, va a ajustarnos las clavijas, como se dice,
y como está escrito en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Porque Dios es malo? No, tiene propósito para nuestras vidas y así lo debemos de entender y aceptar, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermano, todo en Cristo solamente tenemos ganancia. No permitamos que las aflicciones nos bajoneen. Finalmente, Dios puede usar cualquier aflicción para promover la causa de su reino y su plan de redención y para preservación de vida. ¿Se acuerdan ustedes? Han leído muchos la vida de José, ¿no? José, pobre, el Señor le dio unos sueños y le dio, digamos, unas ilusiones maravillosas, pero yo me imagino que el día a día, comenzando con los hermanos, de cómo lo trataron y a dónde iba, eh, sufría. Pero dice la palabra que Dios estaba con él, pero yo no creo que entendía mucho, como no entendemos nosotros también, una tras otra, una tras otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el Señor siempre tiene un plan perfecto. Él sabe el principio y el fin. Nosotros no debemos tampoco, como le pasó a José, miren lo que dice en la palabra, en Génesis 45:7. Eh, Al final de toda la historia de su vida, podemos ver que el Señor le dice, ¿por qué fue eso? Para preservaros posteridad en la tierra, sobre la tierra, y para darnos vida por medio de qué? De gran liberación. Y así fue la vida de José, su padre y sus hermanos, todos, cómo terminaron, pudieron disfrutar, pudieron, eh, eh, digamos, preservar esa vida y pudieron reconocer todos que el Señor había tenido propósito en todo esto. Entonces, ya hemos visto varias de las circunstancias. eh, ¿Cómo vamos a lidiar con ellas? Nos preguntaremos también, porque no podemos quedarnos en eso, no quedarnos jamás en eso. ¿Qué haremos? Y lo primero que viene a mí son tres cosas. Orar, redoblar nuestra oración, que nuestra oración sea ferviente, que no mengue, sino que se incremente día a día. El salmista David nos dice en el Salmo 40, versículos del 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová, al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué más hizo? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice que verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, nuestra vida, hermanos, aún en medio de la tribulación, debe de ir, como dice su palabra, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que aprender a depender y a confiar de nuestro Padre Celestial para que Él nos dé la gracia y la fortaleza, porque acá como hemos leído, no es que ¿quién lo sacó a David de ese pozo de desesperación? Dios, su Padre Celestial.
ningún otro, ningún hombre, ningún consejo, ninguna terapia. No, Dios. Amén. Entonces, eh, Él, tenemos que depender de Él para que Él nos provea de esa fortaleza en medio de la aflicción, para que podamos perseverar hasta el fin, hasta el día que nos libere, para no desmayar, hermanos. Y el apóstol Pablo, que también podemos ver si leemos su vida, pasó tantas penurias como tantos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esa es la verdad. Tenemos a Cristo. Es lo más importante y lo central y lo perfecto. Pero, ¿qué más dice? ¿Cómo va a actuar el poder de Dios en nosotros? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, tenemos un cántico que dice, cuando yo soy débil, el Señor es fuerte. Entonces, el Señor actúa. Lo que tenemos que buscar es que el Señor actúe, tenga la preeminencia sobre tal o cual circunstancia, para que ese poder divino se manifieste en medio de nuestra debilidad. No podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Y el Señor, amados, siempre nos saca más. Tengo ya 25 años en el Señor, he pasado muchas cosas, sigo pasando, no sé lo que me esperará, pero ¿qué dice? ¿Cómo nos alienta el Señor? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces nos eh, pegamos a Él, seguimos, insistimos, Señor, ten piedad, ten misericordia, sácanos, como tenemos ejemplo en la palabra. Y el segundo punto, que es muy importante para cuando estamos afligidos, es no dejar de leer su palabra. Por ejemplo, sabemos que el libro de los Salmos tiene toca temas diferentes para cada una de nuestras circunstancias y nosotros podemos hallar en este libro, obviamente también en el resto de la palabra, pero especialmente el libro de los Salmos, cuando estamos con dolor, con alguna enfermedad, con alguna tristeza, podemos recurrir a los Salmos. Por nombrar algunos, para los que están tomando apuntes, el Salmo 11, el Salmo 16, el Salmo 27, el Salmo 40, el Salmo 91. Hoy vamos a leer solamente el Salmo 57.1, por falta de tiempo, pero apunten esos salmos que ya les dije. ¿Cómo habla el salmista? Pide su misericordia, que es lo que nosotros día y noche tenemos que pedir al Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y el tercer punto, muy importante también para refrescar nuestra alma, es no dejar de congregarnos. A raíz de la pandemia, todo ha cambiado, pero
aún en medio de eso tenemos todos los días reuniones por Zoom, tenemos todos los días reuniones de oración donde estamos en coinonía con nuestros hermanos. El Señor ha provisto, el Señor provee siempre formas nuevas. Yo creo que hace 3 años nadie se hubiera imaginado cómo el Señor nos guió a nuestra pastora para saber cómo podíamos mantener ese vínculo de hermano con hermano. Es muy importante porque muchas veces el enemigo y nuestra propia carne tiende a decir, ay, no, no voy porque estoy pasando tal cosa. Ay, no, no puedo ir porque no puedo conectarme porque no tengo el wifi. Ay, o sea, diversas, es, digamos, estrategias que no son de Dios, que no son del Señor. Debemos seguir poniendo nuestro máximo esfuerzo. Tenemos ya las reuniones eh, con protocolo, con cupos, pero personales para las personas que puedan. Y simultáneamente tenemos el Zoom. Entonces, donde estemos, estamos en Ica, en Pacasmayo, vemos hermanas que se conectan hasta de Austin, Texas. Tengo una preciosa amiga, hermana en la fe, que conecta todos los jueves a la reunión de Gamarra y ora con nosotros y así, etcétera, etcétera, hermanos. No bajemos la guardia, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y realmente en nuestra oración, en nuestro tiempo con el Señor, debemos de, como ya vimos y analizamos las posibles circunstancias de nuestra aflicción, el Señor nos va a responder. Tenemos que buscarlo fervientemente y preguntarle, ¿qué pasó? Estoy en pecado, Señor, muéstrame, Espíritu Santo de Dios, alumbra. Eh, nos examinamos día a día, debemos de hacerlo, día a día, no acostarnos, no dormirnos. Señor, hoy quiero estar a cuentas contigo, muéstrame para arrepentirme, porque constantemente somos carne, somos pecadores, y corregirlo y estar a cuentas con el Señor. O es para mi crecimiento espiritual, amén, gloria a Dios. Hay un propósito mayor que yo no entiendo, no sé, me duele, no comprendo, pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Esa debe ser nuestra actitud, amados hermanos. Y también debemos de recordar, ya finalizando, eh, que tenemos un Dios cercano. El Señor, nuestro Padre Celestial, nos dice muchas veces que Él es un Dios cercano, que no es indiferente a nuestros sufrimientos, a nuestras diversas situaciones. Él tiene muchas promesas a las cuales nos debemos de aferrar para poder pasar la prueba que estemos o la aflicción que estemos pasando. Y nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. El Señor lo ha prometido y yo le creo. Aunque no vea nada, nos va a llevar a algo mejor, va a sacar algo bueno de todo eso, así como mencionamos ahora en la vida de José, ¿no? Entonces, solamente nosotros tenemos que poner de nuestra parte en obediencia a Él y a su palabra, y el Señor definitivamente va a ser la suya. 1 Corintios 10:13, ¿qué nos dice? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, ese es el Dios
maravilloso, bueno, eh, misericordioso y clemente, que está en control de todas las cosas. No nos va a dejar, no nos va a abandonar. Y David también tiene preciosos salmos. En el Salmo 23, ¿qué cosa dice? Que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento. Así es que Él ha prometido, hermanos, Él va a estar con nosotros hasta el fin. No nos movamos de nuestra firmeza en la fe que es en Cristo Jesús. Alentémonos y para terminar quisiera que fuéramos a Apocalipsis 21, versículo 4, una promesa a futuro que también nos llena el corazón de gozo y nos hace mirar más arriba de las circunstancias, mirando como lo invisible. ¿Qué va a pasar y cuál es la promesa para un tiempo maravilloso que nos espera? Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Así es que, gloria a Dios, amados, esperamos ese tiempo maravilloso, firmes, apoyados en la fe, esa fe que se sostiene sobre la roca. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo es la roca inconmovible. Así es que no desmayemos, no nos desalentemos, sigamos en esta carrera, avancemos al supremo llamamiento en Cristo Jesús,